Entonces, ahora que ya hemos simplificado los subíndices, tenemos que colocar el valor que le corresponde a cada uno. Entonces, lo simplificamos por 2. Entonces, este queda con subíndice 1, este que está acá también va a quedar con subíndice 1, y este va a quedar con subíndice 3. ¿Está bien? Eso significa Sí. que el 1 no se va a escribir, ¿sí? Ahí. Este tampoco se va a escribir, pero este 3 sí. Entonces, aquí vamos a tener este 3. ¿Ok? Listo. Sí. Y ya hemos escrito el ácido nítrico. ¿Te das cuenta? Sí. Bárbaro. Si lograste llegar hasta acá sin ninguna dificultad, entonces estás en condiciones de escribir cualquier ácido. ¿De acuerdo? Sí. Veamos Sí, cómo te va. pero Sí, en esta no es necesario igualarla. sí, ese es un error mío, me olvidé. Hay que igualar. Siempre hay que igualar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenías un 2, un 5, no se podía simplificar. Pero si se hubiese dado el caso que podría simplificar, tenés que simplificar, ¿de acuerdo? Pero fíjate que la igualación para la obtención de los ácidos es sencilla. ¿Por qué? Porque los subíndices, ¿de dónde lo obtuviste? Sumando los subíndices de acá, bueno, Ajá. y después lo simplificaste por cuánto. Por 2. Eso significa entonces que si yo multiplico todo por 2, ¿eh? Ya igualé la ecuación. Bueno, ¿te das cuenta de eso o no? Si yo duplico todo lo que tengo acá, entonces llego a la ecuación. Porque serían 2 por un hidrógeno, tengo 2 hidrógenos. 2 hidrógeno. Luego tengo 2 por 3 oxígenos, tengo 5 más 1, 6. Ah, ¿Te das cuenta o no? Y luego 2 sí. por 3 son 6 oxígenos. ¿Cuántos nitrógenos? Bueno, tengo 2 por 1, o sea, 2 nitrógenos. Claro. ¿Viste? Entonces ya tenés la ecuación igualada, digamos. ¿Lo Sí, ves? sí. Ya no habría problema en ese caso. Perfecto. Así podés obtener cualquier compuesto químico. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo te pediría, por ejemplo, que hagas la obtención del ácido sulfúrico. Me quedo con esta grandota. Vamos a hacer el ácido sulfúrico. ¿Sí? Sulfúrico. Ujú. Cuando queremos hacer la obtención del ácido sulfúrico, de hecho ya nos estamos dando cuenta que es un ácido y me están pidiendo de este grupo, porque no termina en hídrico. Entonces, como no termina en hídrico, pertenece a mi resumen. ¿Está Ujú. bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Me están pidiendo que obtenga esto, por lo cual necesito el agua y necesito además combinarla con el anhídrido, o con el Anhídrico. óxido ácido. Por lo tanto, debo seguir esta regla. Esa es mi regla de estructura. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Igual, igual. Tal cual. No nos vamos a ir a ninguna otra parte. Entonces, no metal oxígeno. Hay que averiguar información del azufre. Viste que lo que hicimos acá es lo mismo que vos siempre tenés que hacer para un compuesto químico. ¿Ok? Basarte en el nombre. Si te dice Sí. sulfúrico, entonces nos vamos a ir a la tabla de valencias y buscamos el azufre. Aquí está, azufre. El azufre tiene Sí, sí. valencia 2, 4 y 6, pero la valencia 2 la utiliza con el hidrógeno, exclusivamente con el hidrógeno. Es decir, que si yo me voy a combinar con otros elementos químicos, como en este caso con oxígeno, agua y todo lo demás, entonces no voy a utilizar la valencia 2. Voy a tener que utilizar la 4 y la 6. ¿Está bien? Pero además dice sulfúrico, terminación ico, y luego ico es con la mayor valencia cuando el elemento tiene solo dos valencias, porque esta no vale. ¿Sí? Claro. Entonces tiene dos valencias nada más. Por lo tanto, si es sulfúrico, va a ser con la valencia 6. 6. ¿Está bien? Entonces, símbolo del azufre, a ver, repasemos el símbolo del azufre. ¿Dónde está? Uy, se me escapó. Símbolo del azufre, chan, 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 S. Valencia
6. Entonces, vamos para acá. Símbolo del azufre es valencia, ok. Ahora con esta información ya estamos listos para trabajar. Escribimos no metal oxígeno y luego intercambiamos valencia. ¿Ok? Vamos para acá. Vamos a escribir azufre. ¿El azufre es un gas o no es un gas? Fíjate en tu tabla. A ver. Ay, no lo encuentro. ¿No lo encontrás? Te voy a encontrar. Tabla periódica. Tabla periódica. Ay, ese, claro. S. ¿Sí? No tiene... No, eso. Está escrita en negro, así que no es un gas, por lo tanto, lo escribimos. Cuando se escribe solito, se escribe tal como está. Bien, luego hay que escribir... Ah, no, pero acá estaba combinado con el oxígeno, que es decir, ni siquiera hacía falta que lo fuéramos a buscar. Entonces, azufre, oxígeno. Ya está el azufre. Ahora el oxígeno. Y ahora intercambiamos valencia. ¿Cuál es la valencia del azufre? 6. Entonces, 6 va para el oxígeno. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. 2. Pero el 2 con el 6 son múltiplos. ¿Sí? Se simplifica. Así que eso hay que simplificar. Y 2 dividido 2, ¿de cuánto te queda? 1. 1. Y 6 dividido 2 te queda de 3. 3. Pero el 1 no se Ah, escribe. claro. ¿Está bien? Y después Sí. de esto, ¿qué tenemos? El signo más. Entonces aquí escribimos el signo más. Y ahora la molécula de agua, es decir, hidrógeno, 2, oxígeno. ¿Está bien? Y Sí. luego, ¿qué es lo que va a producir? Entonces, lo que va a producir es esto: hidrógeno, azufre, oxígeno. Porque dice hidrógeno, no metal oxígeno. Entonces, primero escribo el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. ¿Me sigue? Sí. Perfecto. Entonces, hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos debo escribir? 2. ¿Cuántos azufres debo escribir? 1. Nada. ¿Cuántos oxígenos? Muy bien, ahí está. ¿Cuántos oxígenos debo escribir? 4. Perfecto. Ahora no puedo simplificar porque este tiene un 2, este tiene un 4, pero este no tiene subíndice, así que no se puede simplificar. ¿Se entiende Ajá. eso? Sí. Entonces, ahí termina mi reacción, ya no tengo más nada por hacer. ¿Te das cuenta? O sea que Sí. escribí este, que es el que está acá, ¿sí? Ya no me sirve, escribí el signo más, luego escribí la molécula de agua, que es esta, luego escribí la flechita, que es esta, luego escribí el ácido, que es este que está acá, y ya terminé. O sea que ahora lo único que tengo que hacer es acomodar, digamos, los subíndices para que esto me quede adecuadamente bien escrito. ¿Sí? Entonces, esa sería mi reacción. Y Sí. ahora, claro, viene la otra pregunta. ¿Hay que igualar la ecuación? Claro, sí, siempre. Hay que igualar la ecuación. ¿Sí? Pero si vos controlás, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 2. ¿Y acá? 2. ¿Cuántos oxígenos tenés aquí? 4. ¿Y de este lado? 4. ¿Cuántos azufres hay acá? 1. ¿Y aquí? 1. Entonces la ecuación ya está igualada. Claro. Sí. ¿Está bien, no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir a otro detalle. ¿Qué pasaría si yo tengo que escribir el ácido en forma directa? ¿Qué pasaría si tuviese que escribir el hidróxido en forma directa? ¿Qué pasa si tengo que escribir un óxido sin necesidad de hacer la ecuación química? O sea, ¿puedo escribir directamente esto? ¿Puedo escribir esto de una vez? ¿Puedo escribir el óxido de calcio solito sin hacer toda la ecuación? ¿Puedo escribir este ácido sin necesidad de hacer todo esto? Sí, se puede. ¿Ven? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dicen, escribe el óxido de calcio? ¿Sí? O sea, vamos a escribir todos estos compuestos químicos, ¿sí? Pero esta vez los vamos a escribir sin hacer nada de la ecuación. ¿Vale?
ahí sí, Mal. vamos a escribir el óxido de calcio, vamos a escribir el anhídrido carbónico, vamos a escribir el hidróxido férrico y vamos a escribir estos dos, el ácido sulfúrico y también, para que no se sienta mal, vamos a escribir también un poquito. Ahí. Y vamos a escribir este ácido nítrico que tenemos. ¿Cómo escribo entonces el óxido de calcio? Si me dicen óxido de calcio, es un óxido. Yo tengo dos tipos de óxido. Tengo un óxido básico y un óxido ácido. El calcio es un metal, Sí. entonces me están pidiendo este óxido. ¿Cómo se Ujú. escribe? Dice que debo escribir primero el metal, después el oxígeno, después intercambiar valencias. ¿Está bien? El símbolo del calcio es Ca. Ca. ¿Sí? Y el oxígeno Sí. es O. La valencia del calcio es, 2. entonces aquí va un 2. Y la valencia del oxígeno es, 2. entonces ahí va un 2. ¿Ahí no? Sí. Pero como los dos son múltiplos, entonces no debo simplificar. Por lo tanto, no se van a escribir. Perfecto. Sí. Ya escribí el óxido de calcio. Y si lo comparás, es igual a esto. Sí. ¿Lo ves? ¿Qué pasa si Sí. te dicen, necesito que escriba el anhídrido carbónico? Anhídrido. Dice que se debe escribir el no metal. Se debe escribir el no metal primero, el oxígeno después, y después intercambiar valencias. Pero como dice carbónico, debo buscar los datos de carbono. Y el símbolo de carbono es C. Y el oxígeno es O. Entonces, ya escribiendo metal, ya escribí el oxígeno. Ahora intercambio valencia. ¿Cuál es la valencia del carbono? 4. Se la va a pasar al oxígeno. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. Se la va a pasar al carbono. ¿Está bien? Pero como el 2 con el 4 son múltiplos, se deben simplificar. Y 2 Sí. dividido 2 es 1, Mm, pero no se escribe. Y 4 dividido 2 es, 2. entonces tenés carbono, oxígeno y 2. ¿Está bien? Sí. Ese es el anhídrido carbono. Y si lo comparás, es este. Ujú. ¿Qué pasaría si me dirían, escriba el hidróxido férrico? Entonces, cuando me dijeron hidróxido, me dijeron ve a tu diagramita y busca aquel que sea un hidróxido. Entonces, es este. Este es el que tengo que armar. ¿Ok? ¿Cómo se escribe? Primero el metal, el grupo hidróxido y la valencia del metal va para el grupo hidróxido. ¿El metal quién es? Hierro. Hierro. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Tal como indica acá. Primero el metal, hierro. Después el grupo hidróxido, OH. Y después la valencia del metal. ¿Qué valencia tiene hierro? 3. Entonces, acá arriba su índice 3. Y listo. Eso es todo. Con eso ya escribiste el hidróxido férrico. Y si lo comparás, entonces lo tenés de este lado. ¿Cachán? Sí. Ah, en este nos faltó igualar, ¿te diste cuenta? Acá no está igualdad. Sí. ¿Sí? Acá para igualar tendríamos que hacer. Tenés 2 de hierro, 3 de oxígeno, más 1 de acá son 4. Acá tenemos solamente 3 oxígenos. Estas Ujú. igualaciones cuando resultan así medio complejas, y vos tenés un oxígeno que por ejemplo impar, lo que te conviene es duplicar acá. ¿Sí? Entonces pones un 2, por ejemplo, ahí. Es decir, ahora sí, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 hierros. Acá tengo 2 hierros. ¿Sí? Y no hay más. ¿Cuántos oxígenos hay en total?
1, 2, ¿Cuántos oxígenos hay en total? Acuérdate que todo está multiplicado por 2. 1. Ah, no, 4. No, ¿Dónde? acá, en el producto. Ah, 1, 1. No. Este oxígeno tiene subíndice 1, pero como está encerrado entre paréntesis y el paréntesis está multiplicado por 3, 3 por 1 es 3, serían 3 oxígenos, ¿o no? Ah, Pero además, todo el término está multiplicado por 2, entonces 2 por 3, 6, por 1, 6. 6. 6 oxígenos en total. Y de este lado solo tenés 4. 4. Entonces vos tendrías que igualar. Entonces, ¿cómo igualo? Debo tener 6 oxígenos en total. Solo tengo 4. Acá tengo 3. Entonces, acá, por ejemplo, podría multiplicarlo por 3. Entonces, de esa manera voy a tener 3 oxígenos aquí, más 3 de acá, 6. Y así tengo 6 oxígenos aquí. ¿Está bien? Pero, o casualidad, fíjate que tenés 2 por 3, 6 hidrógenos también. Y acá no hay hidrógeno. Y acá tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Sí, O sea que ahí la ecuación ya está igualada. ¿Está bien? sí. Perfecto. Nos han quedado estos dos. ¿Cómo se escribe un ácido ternario? Un ácido que está formado por 3 elementos, por eso se llama ácido ternario. ¿Sí? Yo acá en el resumen de compuestos químicos, no ¿viste? En el resumen de compuestos químicos, se puse algo muy curioso para acá. ¿Sí? Dice acá, en los oxoácidos, cuando la valencia del no metal es par, el hidrógeno llevará subíndice 2. El no metal no lleva subíndice y el oxígeno llevará la valencia más S2, ¿sí? Dividido 2. Y para los no metales, cuya valencia es impar, lleva hidrógeno 1. El oxígeno lleva como subíndice, digamos, la valencia del elemento más 1 por un hidrógeno dividido en 2. ¿De acuerdo? Eso es súper, súper importante, porque eso nos va a ayudar a escribir la fórmula del compuesto. Ahora bien, veamos. Yo lo que necesito es escribir el ácido sulfúrico. ¿Cómo se escribe? De esta manera. Así. ¿Está bien? Entonces tengo dos posibilidades. Puede que su valencia sea par o puede que sea impar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer así. Vamos a escribirlo. Vamos a suponer que la valencia del elemento es par. Si la valencia del elemento es par, entonces el hidrógeno es hidrógeno sub 2. El no metal no va a llevar subíndice. Y el oxígeno, su subíndice debería ser F2 más, más la valencia, ¿sí? Y todo eso están dividido en 2. Dividido en 2. ¿Ok? ¿Va bien ahí? Esa es la forma de escritura. Entonces, el hidrógeno lleva subíndice 2. El no metal no lleva nada. Y el oxígeno tiene un subíndice que tenés que calcular. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si la valencia fuese, vamos a poner, impar? Si la valencia es impar, entonces vas a tener que escribir hidrógeno 1. ¿Está bien? El no metal no va a llevar subíndice. Y el subíndice del oxígeno va a ser 1, así como, porque como tenés un hidrógeno va a ser 1, ¿sí? Más la valencia y todo eso también dividido en 2.
igual que lo hicimos hace un momento. Entonces acá llevamos. ¿Ok? Si lo ordenamos, recordad que este es un 1 y el 1 ¿qué pasa? Desapareció. Exactamente. Entonces no va a llevar subíndice. ¿Ok? ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Esto es para la valencia par. Esto es para la valencia impar. Perfecto. Dice ácido sulfúrico. El sulfúrico. Elemento S. Símbolo S. Valencia 6. 6. ¿Es par o impar? Impar, par, par, par. Par. Como es valencia par, debo escribirlo de esta manera. ¿Está bien? Eso significa que deberá ser Sí. hidrógeno 2. ¿El no metal quién es? S. Muy bien. Y el oxígeno, que va a llevar como subíndice, ¿cuánto? 2. No. Calcula ahora. 2 más 6 dividido 2. ¿Cuánto sería? 4. 4 es subíndice. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora como damos los subíndices, es 2 para el hidrógeno, ¿eh? Y 4 para el oxígeno. Perfecto. Entonces, esto es el ácido sulfúrico. Y si lo comparamos con lo que obtuvimos anteriormente, fíjate que este es el ácido y es el mismo que tenemos acá, hidrógeno 2, azufre, Mm, oxígeno 4, es lo mismo. ¿Te das cuenta? sí. Entonces, este es mi ácido sulfúrico. Chan. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, que escribir el ácido nítrico? Ácido nítrico. Vamos para. Bueno, ácido nítrico. Nitrógeno, símbolo N. Valencia 5. Mm, ¿Par o impar? impar. Si es impar, entonces tengo que seguir este método de escritura. Quiere decir que debo escribir hidrógeno, luego el no metal, que es nitrógeno, y luego el oxígeno. Pero ¿cuál es la valencia del subíndice del oxígeno? 2. A 1, 1. Debo calcular. 3. Muy bien, 3. Claro, porque 1 más 5 es 6 y todo eso dividido en 2 es 3. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este sería el subíndice del oxígeno y este sería mi compuesto químico. Ahora ya tengo el ácido. Y si lo comparas, es el mismo que tenés acá. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Sí. ¿Cómo le fue? Bien. Ajá. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Perfecto. O sea que ya sabes cómo hacer cualquier compuesto químico que tengas aquí. ¿De Sí. acuerdo? Lo único que, digamos, puede cambiar ahora en tu caso es la nomenclatura. ¿Está bien? O sea, Sí, sí. cómo se nombran a los compuestos químicos. Pero eso lo puedes estudiar por aparte. ¿Sí? Igual que hay cosas, si tenés alguna dificultad, después me avisas y yo te doy una mano con eso. ¿Sí? Pero Bueno. por el momento, digamos, ya vimos cómo trabajar con esto. ¿Ok? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿No estás cansada? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, genial. Esto que te acabo de explicar lo estoy grabando. Así que cuando termine de grabar, después te voy a mandar el video. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Vamos por otra cosa. Bueno, ahora que ya más o menos sabemos hacer las reacciones químicas, me queda una pendiente, ¿sí? Antes que me olvide, que es esta que está acá, ¿sí? Hay Ujú. un tipo de compuesto que se llama hidruros. Esta vez se trata de un metal o de un no metal
que se combina con el hidrógeno, ¿está bien? Y cuando se combina con el hidrógeno, lo que obtenés es un hidruro. Quiere decir que tenés que escribir el metal más hidrógeno 2 y va a producir metal hidrógeno en donde la valencia del metal pasa para el hidrógeno. Y la valencia del hidrógeno pasa para el metal, pero como la valencia del hidrógeno es 1, ese 1 no se escribe. Entonces por eso lo Ujú. sinteticé de esta manera. Metal para el hidrógeno. ¿Va bien? Sí. Existe otro compuesto que se llama hidruro no metálico. A los hidruros no metálicos, por lo general, se los suele llamar hidrácidos. ¿Está bien? Entonces, por ahí aparece, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido, no sé, fluorhídrico, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay ácidos de ese tipo, pero que terminan en hídrico. ¿Qué significa? Que son hidruros. ¿Está bien? Entonces, si es un hidruro y es no metálico, o sea, tenés que fijarte en el elemento que acompaña al hidrógeno. Si es un no metal, es un ácido. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, por ejemplo, suponte que te digan, vamos a hacer una captura de pantalla por acá. Vamos a copiar esta imagen, la vamos a llevar al Paint. Vamos a ver más. Ahí. Uy, salió chiquitito. Ahí. Vamos a quedarnos solamente con esta parte, porque como vos no viste sales, entonces, uy, cualquier cosa. Como vos no viste sales, entonces no la vamos a hacer. Perfecto. Entonces, esta parte no la vamos a ver porque vos no viste hidruros metálicos. ¿Está bien? Y además no van a Mm, ser parte de tus ejercicios, al menos creo yo. De todos modos, vamos a ir. El no metal, en este caso, se combina con el hidrógeno para obtener un hidruro no metálico, que nosotros los llamamos hidrácidos. ¿Sí? Vamos a hacer zoom a esta cosa. Entonces, esto sería un hidruro no metálico, que nosotros lo llamamos hidrácidos. ¿Ok? Por ejemplo, sí. hidrácidos de estos tenés muchos, por ejemplo, el ácido. A los hidrácidos se los nombra como ácidos también, o como hidruros, ¿sí? O sea que es hidrácido o... ¿ok? Entonces, supongo que vos tenés un Sí. ácido, hay varios, hay de este tipo, digamos, hay varios tipos de ácidos, pero no son muchos, ¿sí? O sea, igual son contados con los dedos, ¿no? ¿Ah? Vamos a ver, un ácido clorhídrico es el ácido clorhídrico, es el ácido sulfídrico, sulfídrico, tenés el ácido fluorhídrico, ¿sí? Y bueno, creo que hay otro más por ahí. Ah, sí, el ácido hídrico. Pero fíjate, todos terminan en hídrico. ¿Te das cuenta? Sí. Clorhídrico, bromhídrico, sulfídrico, fluorhídrico, yodhídrico, ¿sí? Entonces, todos los que terminan en hídrico pertenecen a este método de escritura y no a tu grupo anterior, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí. Cuando te digan, por ejemplo, ácido sulfídrico, fíjate que termina en hídrico y pertenece a este grupo. No vayas a hacer el ácido sulfúrico, es distinto. O sea, esto es úrico y el otro es hídrico. ¿Tá? Cuando termina en Mm, hídrico, hace referencia a este tipo de compuestos. ¿Ok? ¿Cómo haría, por ejemplo, el ácido clorhídrico? Bueno, sigo la misma regla. Entonces, para el ácido clorhídrico, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Escribir primero el no metal, que en nuestro caso es el cloro, ¿sí? Pero como el cloro en la tabla periódica aparece pintadito de azul, ¿sí? Es un gas,
por lo tanto, si lo voy a escribir solo, debo escribirlo con subíndice 2. Entonces lo voy a combinar con el hidrógeno, porque así me dice no metal con hidrógeno. El hidrógeno, por ser un gas, se escribe con subíndice 2, y lo que va a producir es el hidrógeno, se escribe primero el hidrógeno y después el no metal, que en nuestro caso es el cloro. ¿Está bien? Entonces, hidrógeno, no metal. Y la valencia del no metal va para el hidrógeno. Lo que te puedo decir de los hidruros es que todos los elementos que se combinan con el hidrógeno, ya sea el cloro en este caso, el bromo, el azufre, el flúor, el yodo y cualquier otro elemento que se combine con el hidrógeno para formar un hidruro, lo hace con la menor de todas sus valencias. Es decir, el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Con cuál se va a unir? Con la valencia 1. 1. El bromo también tiene valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Con cuál se va a unir? 1. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. ¿Con cuál se va a unir? Con la 2. Con la 2. El yodo tiene valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Con cuál se va a unir? 1. Con la 1. Viste que todos se unen con la menor de todas sus valencias, entonces en este caso la valencia del cloro, si era 1, 3, 5 y 7, se va a unir con valencia 1. Entonces 1 será el subíndice del hidrógeno, porque acordate que el no metal entrega su valencia al hidrógeno como subíndice. Pero como el 1 no se escribe, queda de esa manera. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí. Ahora hay que igualar la ecuación. De este lado tenés un hidrógeno. De este lado tenés, 2. entonces aquí vamos a tener que agregar un 2. ¿Está bien? Pero este 2 Claro. multiplica a todo el compuesto. Ahora tenés ¿cuántos cloros? 2. Entonces acá deberías tener 2. ¿Los tenés? 2. Sí. Entonces Sí. está igualada a tu ecuación. ¿De acuerdo? Sí. Y estos son subíndices. Este no, este es un coeficiente. ¿Ok? Ujú. ¿Listo hasta ahí? Sí. De la misma forma se van a obtener todos estos compuestos químicos. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Hasta acá ya hemos visto, ahora sí, todos los compuestos químicos que vos has estudiado hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Sí. Genial. Y ahora te voy a dejar como, digamos, un breve resumen de lo que es la estequiometría. ¿Sí? Déjame que busque, a ver, no sé si te pasé información de estequiometría. ¿Te pasé alguna vez información de estequiometría? No. No te pasé información de estequiometría, ¿verdad? No. Vamos a ver aquí un poquito. Fíjate que acá yo tengo una... Vamos a copiar todo esto que tenemos aquí. Lo vamos a poner en una página. En este caso, por ejemplo, yo tengo una ecuación química planteada de la siguiente manera. O lo vamos a... Dice así. Dice que el dióxido del mismo... Ah, no, pero quiero tomar... Vamos a buscar otro mejor, que no sea uno más sencillito que se me te permita ver todo. Este. Vamos a ver. Ah, que sea imponente. Más grande. 20. Ay, en vez de este, le vamos a poner una flechita. Ahí abajo. Ay. Bien, esta es una reacción.
en donde el nitrógeno se ha unido al oxígeno para formar el anhídrido nitroso en este caso, porque el nitrógeno está trabajando con valencia 3. ¿Ok? ¿Vale? Cuando se iguala la ecuación, se duplicó el compuesto para que de esa manera yo tenga 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6. Y luego tenga 2 por 2, 4 nitrógenos, y aquí tengo 2 por 2, 4 nitrógenos. ¿Por qué al oxígeno se le puso el subíndice 2? Porque es un gas. Porque este nitrógeno tiene subíndice 2. Bueno, porque está solito y es un gas también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por esa razón ambos tienen subíndice 2. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. En estequiometría nosotros manejamos distintos tipos de relaciones que existen entre los elementos químicos. La primera relación que vamos a ver es el número, no voy a entrar en mucha teoría, número de moles. ¿Está bien? Los números de moles están dados por el coeficiente de cada uno de los términos. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a poner número. El número de mol está dado por los coeficientes. ¿Okay? Muy importante que lo tengas en cuenta porque está dado por los coeficientes. Es decir, que los números de moles son esos números grandotes que aparecen en cada uno de los términos. Si no hubiese, ¿sí?, un coeficiente, significa que su coeficiente es 0 o 2, 1. 1. Exactamente. ¿Sí? Porque si fuese 0 no existiría. ¿Está bien? Tiene que ser 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, los coeficientes indican los números de mol, ¿sí? El número de mol es un número que me indica, digamos, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es una unidad que existe en química y que indica cantidad de partículas. ¿Está bien? Y te dice que para una determinada cantidad de partículas existe una cierta cantidad de masa, que existe una cierta cantidad de volumen y que además existe una cierta cantidad de moléculas, iones o átomos. ¿Ok? En este caso estamos hablando de moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno y moléculas de anhídrido. ¿Ok? Por lo tanto, ese número de moles va a estar dado por los coeficientes. No vamos a entrar en mucha teoría de este concepto, ¿sí? Lo que me interesa, digamos, es que lo sepas usar nada más. Entonces, el número de mol son los coeficientes, ¿ok? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es relacionar en mi ecuación química todos los números de moles, diciendo lo siguiente. Que 2 moles de nitrógeno se van a combinar con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de anhídrido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ¿Seguro? sí, Entonces, sí. eso es lo que me está indicando el número de moles, ¿sí? O sea, los coeficientes. ¿Está bien?